Netflix en los últimos años se ha encargado de realizar muchas producciones originales de distinto contenido. Y gran parte de este contenido que nosotros como espectadores reconocemos más son sus películas y series de gran calidad, que han terminado por convertir a esta plataforma de streaming en una de las más importantes en la actualidad. Pero un apartado muy notable de estas producciones originales que quizá no es tan reconocido como los otros dos son sus documentales o docuseries, las cuales podemos considerar de lo mejor que hay hoy en día. Documentales como las cintas de Ted Bundy, Jeffrey Epstein, asquerosamente rico, El dilema de las redes sociales, Las tres muertes de Maricela Escobedo y muchos más son solo un ejemplo del gran trabajo que se está realizando en esta plataforma. Y el día de hoy, venimos a hablarles un poco de la última docuserie que se acaba de estrenar hace unos días en Netflix, Night Stalker, o Acosador Nocturno, a la casa de un asesino en serie. Esta serie nos narra las experiencias de los dos detectives, Frank Salerno y Gil Carrillo, encargados de la investigación de una serie de homicidios en la ciudad de Los Ángeles, en los años 80, y cuyo sospechoso, Richard Ramírez, fue apodado el Acosador Nocturno. Richard Ramírez es considerado hasta la fecha uno de los 3 peores criminales de Estados Unidos, y durante su oleada de terror, que fue de marzo a agosto de 1985, asesinó a 13 personas, sin embargo secuestró y atacó a muchas más. Y a pesar de haber cometido crímenes tan horrendos, después de su detención se volvió un ícono de la cultura popular, y prácticamente terminó siendo una estrella de rock del crimen. La docuserie decide enfocarse como tal en los policías encargados del caso y en las víctimas o familiares de estos, en lugar de poner en el foco a Ramírez, a manera de remover el estatus de celebridad con el que el asesino terminaría después de ser aprehendido. Uno de los puntos más interesantes de la narrativa es que a lo largo de los 4 episodios podemos conocer más sobre las personas que estuvieron trabajando durante más de 100 días en la cacería de este asesino serial, y nos muestra un lado muy humano y vulnerable en aquellos que están para protegernos, pero que no están exentos de sentir miedo, rabia e impotencia ante un villano, por así decirlo, que parece imparable. El director de la docuserie, Tyler Russell, decidió mostrarnos el caso de manera meticulosa, sobre todo al momento de presentarnos todas las evidencias forenses que fueron de suma importancia en el suceso, al igual que las representaciones animadas de algunas de las escenas del crimen que se apoyaron de las fotografías de la investigación oficial. Este documental es un reconocimiento al trabajo y esfuerzo de las fuerzas policiales de Los Ángeles y San Francisco por detener a uno de los peores asesinos seriales de la historia americana, y en una época donde la tecnología no era tan avanzada como lo es ahora, y en donde muchos de los indicios forenses no tenían forma de corroborarlos en una base de datos. Y tomando en cuenta que las víctimas de Ramírez variaban entre los 6 hasta los 83 años, podían ser tanto hombres como mujeres sin una predisposición por alguna raza, y sobre todo con un modus operandi distinto en cada escena que dejaba atrás, atrapar a este asesino serial fue una verdadera hazaña policíaca. Cabe mencionar que este documental se enfoca más en el camino que llevó a los detectives en el caso a atrapar a Richard Ramírez, más que en mostrarnos cómo se cometieron los delitos. Y sí, durante los 4 episodios nos mencionan algunas víctimas y muestran algunas imágenes explícitas, y sobre todo, cómo el comportamiento de Ramírez y la brutalidad de sus ataques desconcertó a toda la fuerza policial al encontrarse ante un nuevo tipo de asesino serial. Un documental que resulta incómodo desde el inicio y que nos muestra el horror en un estado puro causado por un hombre que por muchos fue considerado como el mal encarnado, y que al final logra por convertirse en una obra siniestra pero elocuente sobre el caso de un asesino despiadado. Si eres fanático de los documentales criminales o incluso de las películas de suspenso o de detectives, Acosador Nocturno, a la casa de un asesino en serie es una docuserie que no te debes perder, y que con sus 4 episodios de aproximadamente 1 hora terminará por sumergirte un poco en lo que es una investigación policial, y sobre todo en mostrarnos la verdadera maldad que hay en algunas personas. ¿Ya vieron Night Stalker? ¿Qué opinan de este tipo de docuseries? No olviden dejarnos en comentarios qué les pareció este documental de Netflix, y también díganos qué otros conocen que sean parecidos o hablen de asesinos en serie, pues al menos yo soy todo un fanático de estos temas y me gustaría ver muchos más. Suscríbanse a nuestro canal para seguir viendo nuestro contenido, y recuerden que las historias más oscuras e impactantes las encuentran en Extra Mantequilla.